Ya comenzó. Cáigase de la cama con Fernanda Tapia. Comienza el día en la cama con Fernanda Tapia. ¡Ay, amigos! Cáiganse de la cama, espérense, retuérzanse, estírense como gato. Yo ya no lo hago con tanta injundia porque fíjense que a mi edad ya me puede dar ahí sí la chiripiorca. Me quedo atorada en alguna estirada y luego, no, para regresar a mi postura jorobada normal está canijo. Pero usted que puede, hágalo. Oigan, pues que hoy tengan un excelente día y lo van a tener porque vamos a comenzar con una entrevista. No. Un mujerón a quien admiro, a quien quiero, que le ha luchado, ¿eh? No tonterías. Y ella es nuestra querida Eufrosina Cruz Mendoza. Aplaudan, zánganos. Si hasta deberían de ponerse de pie. Eufrosina, quien es diputada federal y con la que vamos a platicar de una nueva ley. ¡Ay, que ya urgía! Mi querida Eufrosina, bienvenida. Muchas gracias, mi querida Fernanda. Siempre para mí es un gran honor de platicar y de, como lo he dicho, de que hayamos soñado con los ojos despiertos juntas y que hoy estemos hablando ya de un pasito, porque falta muchísimo para que lo que vamos a platicar nunca más suceda en este país. Fíjense, amigos, que da gusto cuando activistas, luchadores como Eufrosina llegan a un lugar a donde se hacen las leyes del país, porque saben de primera mano qué leyes nos hacen falta. Y fíjense que ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Código Penal que prohíbe que menores de 18 años cohabiten con adultos. O sea, en la práctica sería no me casen a menores con adultos, no me los arrejunten, no me los vendan. Hasta fue muy emotivo el hilo de tweets que mandaste, mi querida Eufrosina. Platícanos por qué hacía falta esta ley. Tal vez alguien aquí en la ciudad diga, ay, ¿y eso dónde sucede, verdad? Mi querida Fer, ¿por qué? Porque estaba prohibido los matrimonios infantiles o equiparable, como tú bien ya lo señalaste, pero no estaba sancionado. Y en este país, todos los días, mientras tú y yo hoy estamos platicando, 38 niñas van a ser entregadas en matrimonio, en acuerdo, en donde pues, se ponen de acuerdo los adultos para ultrajar, para violentar, para abusar, porque esa es la palabra, el cuerpo de una niña, y se había normalizado, porque estaba amparado en eso que todo el mundo justificaba, esta sociedad, que yo lo he dicho, de doble moral, que justifica, es que es la costumbre, es que así ha sido, es que así son, es que son niñas indígenas, es que es la montaña, etcétera, etcétera, ¿no? Y se había normalizado. Pero sí vivimos en un país en donde el abigeato es delito grave, donde tener mascota exótica es delito grave, pero los matrimonios no. Sí, está, todo el mundo me decía, pero está prohibido. Sí, nada más que lo que no está sancionado, eso, mi querida Fer, pues es permitible. Hay que explicar también un poquito al público algo que a mí me hicieron ver también legisladores. Puede existir una ley, pero si no hay un reglamento para aplicarla, o sea, que diga, ¿y a quién voy y acuso a este personaje por andarse casando? ¿Cuántos años le toca? Si no hay de eso, pues como si la ley estuviera muerta. Efectivamente. Y entonces, ¿qué fue lo que aprobaron bien a bien? Si nos lo puedes explicar a los que no sabemos de eso, mi querida Eufrosina. Y por eso está prohibido los matrimonios infantiles, o sea, en documento formal, en los códigos civiles, pero no estaba sancionado en los códigos penales, menos en el Código Penal Federal de nuestro país. Y tampoco no hablaba de eso, de que no necesariamente era un matrimonio formal, sino que estos acuerdos, estas prácticas suceden, que no necesariamente vayan ante un juez para casarse, sino que vivan, que cohabiten y que se había normalizado. Por eso era tan importante
tipificarlo como delito grave en el Código Penal Federal de nuestro país. ¿Para qué? Para que obligue a todos los estados, porque esto sucede en todos los estados, no solamente en las comunidades indígenas, mi querida Fer, esto sucede en todo el país, porque va implícita la trata de personas, va implícita Eso. la pornografía infantil. Somos el primer país en producir y en consumir la pornografía infantil, ¿eh? Según datos de Naciones Unidas, el 60% de esa producción se lo da México al Sí, mundo. Esa es la aberración de ese sí. nivel porque no estaba sancionado estas prácticas con privación de libertad a los involucrados de estas prácticas. Fíjense que, y a ti te lo cuento, pero pues tú la de historias que no conocerás y de primera mano. Alguna vez haciendo una serie de entrevistas allá en Tlapa, bajaron de la montaña en Guerrero dos personas. Una mujer como de 30 y tantos años y llevaba rastras a la sobrina. Porque no, ya la traían prometidísima. Dicen que cumplió apenas 12 años y que ya estaban todos encima, los tíos, o sea, gente que no tenía ni que ver con la primera familia, la nuclear, diciendo, ¿y cuánto vamos a pedir por ella? Pero fíjate qué curioso, entrevistando a estos adultos, ellos aseguraban, no, no la vendimos. Lo que pasa es que pedimos una retribución por haberla criado bien, era como un agradecimiento, ¿no? Del otro molote que iba a casarse con la niña de 13. Imagínense ustedes. Y eso sucede todos los días en este país. Vuelvo y grito nuevamente, mi querida Fer, porque se había normalizado, Ey, porque nadie lo había puesto en la mesa. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque son niñas indígenas, porque son niñas, porque no hablan, porque no representan nada, cuando la obligación de nosotras y de nosotros como sociedad es precisamente dignificar la vida de las niñas, y porque tú bien usted bien lo dijo, no, tú pues a háblame de ver, tu compañera, pues sí. yo vengo de ahí, o sea, lo Ey, peor que puede vivir una niña es llorar abajo de una cobija o de esa soledad. ¿A quién le dice que no se quiere casar? ¿A quién le dice que no se quiere juntar? A ese entorno que es lo normal. Entonces te obliga como sociedad, como servidores públicos, a generar este tipo de acciones. Pero ese es el primer paso de siglos que estaba ahí parado, mi querida Fer. Ahora, pues viene el trabajo, los tres niveles de gobierno como sociedad, porque luego tampoco no me carguen la responsabilidad a mí, ¿no? Este claro. es el gran reto. Ahora le toca a los tres niveles de gobierno. Aquí no cabe partidos, aquí no cabe derecha, izquierda. Aquí somos todos como sociedad. Sí, bien dices, porque las niñas y los niños son de todos, tenemos que protegerlos. Pero yo creo que el paso más difícil, mi querida Eufrosina, va a ser que este entendimiento llegue a todas las comunidades, a las niñas, para que puedan decir no. Mis derechos Exactamente. me protegen. Fíjate, otra que nos tocó, ay, bueno, es que uno dice, qué barbaridad. A una chiquita la casan con un señor de allá. La familia del novio dio 250,000 pesos, ponle tú como agradecimiento. La niña empieza a cohabitar con este tipo, la golpea brutalmente, la niña se escapa, se regresa a casa de los padres y les dice no. No puedo vivir con este asesino. ¿Y qué crees que hace la familia del novio? Demanda a la familia de la chica para que le devuelvan los 250,000 pesos y traían pleito ante un juez, ante un juez para que les devolviera el dinero. ¿Cómo estaría de normalizado este problema? ¿Y por qué? Porque así se ha mirado a las niñas, como un objeto, no como Ey, persona. Y como está ostentado en el uso y costumbre, y claro. como yo siempre lo dije y lo estoy diciendo y lo dije en la exposición de motivos, a ver, espérense, el uso y costumbre que yo amo y seguramente estas niñas también, es nuestra lengua, nuestra vestimenta, nuestra fiesta, pero no
el abuso y costumbre, Eso. no cuando se convierte en violación, no cuando se convierte en que ultrajen el cuerpo de una niña. Eso se llama violencia, eso se llama trata, y hay que nombrarlo, no justificarlo en el nombre de la cultura. Sí, hijo, es que cómo me acuerdo. Sí, cuando pisotea algún derecho humano ya es abuso y costumbre, ahí sí ya no se puede defender. Oye, y otro caso que bien aquí explica lo que tú decías de la trata. Un señor nos fue a contar que, pues bueno, le entregó a su hija a un tipo que llegó a la localidad porque le llevó varias cajas de estas de leche en Tetra Pak, unas cuantas cervezas, algunas semillas, y ya se la entregó pues para el matrimonio. Pero ¿qué crees que le dolió al señor? Que cuando estaba esperando su dinerito de la beca de su hija, porque ¿Ya no llegó? el dinerito ya no llegó. Y entonces, ¿cómo? Pues si el señor le prometió que la niña iba a seguir yendo a la escuela, y como eso sí le dolió, no la chamaca, el dinerito, pues se puso a buscarla. Se enteró que habían sido dos tipejos y estaban ahí en la cantina del pueblo, presumiendo cómo se iban a llevar estas niñas. Y fueron poblado por poblado, llegó hasta un lugar de muy mala muerte, una piquera donde tenían menores, y allí vio a la otra niña que se habían supuestamente llevado bajo casorio. Le fue a avisar al papá de la otra niña. Se sigue. ¿Y cuál va siendo su sorpresa después de varios meses de caminar? Que le encontró en un poblado sentadita en el piso de tierra, vendiendo ahí unas mandarinas o algo. Ella lo saludó con mucho cariño y resultó esto. El tipejo que supuestamente se había casado con ella, a su vez la vendió a un señor, todavía un mayor, muy mayor, y la tenían pues haciendo el aseo de la casa del señor y de toda la familia del señor y vendiendo fruta en la puerta. ¿Cómo ves? Ay. Así como esa historia, están miles de historias. O la niña en Tlapa, en la montaña Guerrero, la de Oaxaca, en la Mazateca, en donde pues son prácticas normalizadas, son prácticas que pues así sucede. Entonces se ha justificado siglos por siglos. Entonces, mientras que las niñas, imagínate una niña, una señora, hace poquito hicieron un reportaje a una abuela de 88 años, decía que parió 8 hijos. Los 8 hijos fueron a través de violación. Claro. Y le preguntaban, ¿y conoció usted la felicidad? Ella decía, yo no sé qué es eso. Y esa es la realidad. Una niña que se convierte en mamá sin serlo a los 12, 14, 15 años, imagínese, ¿va a conocer la felicidad, el amor? Claro que no. ¿Por qué? Pero dicen, pero se acostumbra. Perdón, o sea, porque se va a acostumbrar, vamos a seguir justificando el ultraje al cuerpo de una niña. La historia de mi hermano, mi papá la casó a los 12 años, a los 13 años ya era mamá, Sí. A los 31 años ya tenía 9 hijos, sus 3 primeros hijos fallecieron porque su matriz era de niña. Claro. Ese es el nivel de lo que le quitamos a las niñas. Escuchar estas historias vividas. Por lo tanto, como sociedad no podemos dejar que las niñas al rato se convierten en esa abuela y decir, no sé qué es la felicidad. Es un crimen que les hacemos a nuestras niñas de México. Pero nos indignamos lo que pasa en Medio Oriente, nos indignamos lo que pasa cuando en este país todos los días sucede. Sí, acá nos da coraje que el velo y que todo. Y oye, Eufrosina, pero luego también se paga un precio alto salirse del huacal, desde el desprecio de los señores de la comunidad, incluso los familiares, hasta las amenazas. Cuéntanos tú contra algunas de las cosas que has luchado y que, bueno, tendrán que luchar estas niñas, pero aquí estaremos para abrazarlas, ¿no?
Efectivamente, yo creo que este es el primer paso, como ya lo dijimos, ahora le toca a los tres niveles de gobierno, quienes, las fiscalías, los DIFs, las estancias infantiles, para abrazar a estas niñas, para que no duela tanto ser la anormal. Imagínate Ey, esa niña, si esa cotidianidad, si sus hermanas ha sido, y de repente digan, no, o de repente ya van a decir, es que ya es una ley, y si tú me casas, tú vas a ir a la cárcel, ¿no? ¿Y qué va a claro, decir esa sociedad? Vas a meter a la cárcel a tu papá, vas a meter a la cárcel tu mamá. Ese es, y el miedo que se va a apoderar en esa niña, es decir, ¿quién soy yo para meter a la cárcel a mi papá, a mi mamá? Porque vivo una sociedad, cuando presenté la iniciativa, ¿qué me dijeron? Oye, si estuviera vivo tu papá, ah, esta ley lo va a alcanzar. ¿Esa es tu justificación? Ah, pero ¿cómo el que existe una ley que prohíbe que tengas una mascota exótica? Pero el que se casen las niñas, no, ¿cómo? Es que la costumbre, es que el Señor no sabe. ¿Ese es tu argumento para seguir justificando? No, aquí no puede caber ninguna justificación, mi querida Fer, porque de verdad, vuelvo y repito, lo peor que puede sentir una niña es esa soledad, ese miedo de que alguien ultraje tu cuerpo sin tener la conciencia y convertirte en mujer sin serlo, sin llegar a tu edad de tu primera menstruación. Eso es el crimen en vida. Entonces, eso es lo que yo diría a las niñas, a que no tengan miedo de ir a justificar, de ir a denunciarlo, de gritarlo, porque siempre en ese entorno va a haber alguien que las va a acompañar. Por eso, vuelvo y exacto, repito, la importancia de los tres niveles de gobierno, porque también tienen que asumir su eso. responsabilidad. El síndico municipal, el alcalde municipal, el del registro civil, el doctor del centro de salud, las maestras y los maestros de la comunidad. Ya no hay pretexto de decir, es que yo no me puedo meter, es que es la costumbre de ellos. No, hay un instrumento legal que también los va a abrazar a ellos de decir, a ver, usted que va a hacer esto, lo voy a demandar y va a ir a la cárcel por 15 a 22 años de prisión, es lo que quiere. Y estoy segura, mi querida Fer, que con un ejemplo que haya, Eh, los demás no lo van a hacer. Pero como hoy no pasa nada, pues está prohibido, pues no es necesario que las case, pues las sí. junto, porque no está sancionado ese tipo de prácticas Fíjate alternas, que ¿no? eso es lo que más trabajo nos va a costar, que lo Claro, entiendan, que lo hagan suyo y que digan, ah, sí estaba yo haciendo algo que no era correcto para los derechos de la niña y que la niña se atreva a decir que no. Y los maestros que se den cuenta se atrevan a denunciar. Acuérdense que el que ve el delito y calla es cómplice, ¿eh? por Así que supuesto. más vale que vayamos poniendo manos a la obra. Pues un aplauso y enhorabuena, mi querida Eufrosina, de veras, de todo Muchas corazón. gracias. Y que como esto, Falta mucho. eso, como eso, que se vaya paso a pasito, como tú dices, y que tuviéramos muchas mujeres como tú, mi Eufrosina, que se atrevieron, que se atrevían. Fíjate que recordaba también una vez que entrevisté a algunas mujeres zapatistas, muy jóvenes, les preguntaba yo, ¿y usted por qué se unió al ejército zapatista? Y decían, ay, mire, yo no quería que me casaran de niña, y en cambio aquí pasaban las jóvenes zapatistas y estas no se casaban y además seguían estudiando. Yo dije, yo quiero ser como ella, y ahí las tienes. Que no tengan que salir huyendo, por favor, que Que su puedan. origen no defina ya su historia, que defina sus sueños. ¿Sí? Explicó que nadie siga justificando estas prácticas. Por eso es tan importante estos diálogos, estos espacios, mi querida Fer, que también se traduzcan las diferentes lenguas de nuestro país, que Eso. sea política pública, que llegue a través del sonido ahí en el pueblo con la señora que vende el pan, todas las mañanas ponerlo ahí en altavoz del pueblo, o sea, buscar los mecanismos
de que esto llegue en cada rincón de este país. Ahí sí se justificaría un perifoneo, ¿eh? Por supuesto. Andar en los lugares diciendo, se acaba de publicar y cuidado porque hay tantos años de prisión. Bien decías tú, el abigeato, amigos, que es el robo de ganado, ese en algunos estados todavía dice pena de muerte y acá lo otro no. Eufrosina, tus redes para seguirte, para apoyarte. ¿Cuáles son? Eufrosina Cruz en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, entonces no hay pierde. Y como mi nombre no es tan común, dijera, pues bien fácil. Eufrosina, facilito, no le cambien letras, no, todo en orden. Mi querida Eufrosina, mi respeto, mi cariño y mi admiración. Cuídate mucho, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Ya vieron? Bueno, continúen en Cáigase de la Cama. Estamos de vuelta en Cáigase de la Cama. Ay, sí, ay, sí. Ahora todas re bien peinadas. Re ya ya, llegaron. ya sé, Ay, está amigos, bien. amigas de Cáigase de la Cama. Y es que estamos re emocionados porque ya el martes, ¿verdad? Tocaya el Sí. martes, ¿eh? El martes El ya. martes, En el vivito y martes. coleando, ¿cómo les explico? A través de la frecuencia. 11:50 y todas las repetidoras, Manina, en diferentes estados de la República. Sí, ahí sí se vale repetir, no es de copy-paste, como la tesis. Oiga, otra ¿qué? también en vivo por Facebook Por Live. cierto. Sí. Pasen la voz porque se pone chido. Se pone suave muy, la muy cosa. bueno. Oiga, y directamente desde Amanecer Campirano, ¿yo qué le hablo de despertarse temprano? ¡A mi tocaya! ¿Cómo estás? Oiga, usted todavía es de cuadernito. Sí, yo de cuadernito. Ay, Ahora sí traje mis notas porque Qué ahora sí voy a bonita dar ella. datos y cifras y no Pues vaya yo a arráncate. inventar. No vaya yo a inventar, ya Oye, no, sabes. pero a mí también me gusta. No, pues tú ya no naciste en esa época, Todo Anita. acá. Ay, Oye, sí, ¿tú de dónde todavía. agarraste? Porque tú tampoco naciste en esa época. Pues yo se me tenía mi quedó. PC, mi Uy, pinche man. cuaderno. O sea, a ver, ¿de qué nos va a hablar, De un compañera? tema muy padre, muy ameno. Edúquenos. Venga. Muy ameno porque es una buena noticia para el Ay. sector agroalimentario en general. Ay, una buena. Qué bueno. Una buena después de cosas tan... No, es que Tan todos los gachas. días hablamos aquí de moronga, baleados. Ay, no, no. eso no. Qué feo. Ahorita es una buena noticia, que tiene sus cuidados también en el sector de baleados, pero... Oh, qué la fregada. Pero es buena noticia, A ver, porque venga. en el primer bimestre de este año, las berries han sido las más exportadas, es decir, las más vendidas, generando una derrama de 777 millones de dólares. Así nada más. Bien. Superando ¿Y sí al le llega? aguacate. ¿Te cae? Me Bueno, cae. Es que el aguacate estuvo complejo y caro. Oiga, y sí Exacto. le llega a nuestros hermanos y hermanas campesinos. Así es. Oiga, En- es que las berries están de moda, son fifi. Fifi. Son fifi desde hace 10 Hasta yo años. las como y mire que no, Que no se no. me da. Y abrazo sí, no, o sea, Sí. no, Ahora Y la sí. pones en tu pan francés Pan y todo francés. muy padre. No, no tanto, fíjese. Porque Pedrito me cocina y no le da tiempo del pan francés. Ahí me las echa con un poco de yogur, pero mire. Muy ricas. O las congelan. Agarren ustedes las berries bien, bien desinfectadas, que luego nos dirá aquí la compañera. Y ya congeladas las sacas. No, hombre. Y ahí sí ya les puedes echar lo que quieras. Hasta helado hay. Hasta con Helado. helado. Oiga, y luego. Me decías que si les llegaba a los productores, sí les llega porque tan solo se necesitan 900 jornales para una hectárea de producción de berries. Ya sea de Platícanos a cualquier- los de a pie, ¿qué carambas es un jornal, jefa? Es un trabajador que trabaja, ahora sí que un trabajador del campo, Ajá. pero solamente trabaja por jornadas. Es decir, La jornada, es que esa es la cosa. La jornada Acá laboral. un obrero te dice, tengo una jornada de tantas horas, pero es el jornal en el campo. En el campo y el Oye, jornal- ¿de cuántas horas es el jornal? estamos hablando alrededor de unas 10 a 12 horas. Pues por... eso. este, Pero acaban de reducir Las horas de trabajo a chamba. las seis. en eso andan, porque No habría escuché que manera de todavía no pagarles, tanto. de pagarles un poquito más. Oiga, está bien pesado. Sí, eso. es un trabajo muy, muy Imagínate pesado. cuando lo hacen así a mano, en la espalda, se acaban las rodillas, se acabas la- acaban. Que deberé de decir que a pesar de que son jornales, en los frutos rojos es mucho más ¿Amable? amable que a comparación Otras. de los jornales de maíz, de frijol, que mucho O es de de huerto, temporal que hay que o de estar huerto. así agachados. exactamente. Y las berries no, las berries el trabajo es menos
duro porque ya ha entrado mucho la tecnificación del campo en las berries. Ahora, Llevan 10 años creciendo. ¿Qué de todas estas cosas son berries? Perdón, a ver. Muy bien. Porque yo ahí metería hasta los capulines, de los que se habla poco y no creo que se exporten tanto. No, de hecho, el CIAP, que es el corrientitos. Sistema de Información Agroalimentaria mexicano, no los contabiliza. Chale. Porque Los se necesita corrientitos. mucho recurso para contabilizar el campo. Es algo que no se dice Y yo creo que no las han puesto de moda. y no las han puesto de Pero moda. así como regresó el pulque, habríamos de poner de moda de nuevo El capulín. El capulín. ¿Y por qué son tan caras? Las berries, Sí, justo porque llevan 10 años trabajando en tecnificarlas. Entre más le inviertes al campo, tu producto final en las berries, más caro. Es como Usualmente, la medicina, exacto. tanto le investigas Ajá. y aunque luego les cueste $2 hacerla, pues te dejan ir lo de todos los años de investigación. Así es. ¡Qué Tiene un canijos! trabajo porque justamente lo que tienen las berries es que muy poco en México son de temporal. Las berries son de riego tecnificado. Eso significa que quien produce berries debe tener, o sea, los dueños, Los obviamente, equipos. los equipos, y es muy caro A mantener ver, esos y equipos. son de frío, de calor, porque eso, pues, digo, lo lograrán en pequeños Vas a ver. invernaderos, pero ¿de qué son? Son naturalmente son cultivos que se cosechan en otoño-invierno. Nosotros los consumimos en Más otoño-invierno, hacia más para hacia el el frío. frío. Y mantienen ahorita una producción anual bastante alta, sin embargo sigue siendo octubre, diciembre, noviembre, febrero, donde hay una mayor producción Ay, de estas. Ya ni te dejé decir. A ver, ¿cuáles son las Ah, sí. fresas? Fresas cuentan, son de las más comunes y que no son tan fifís. Que Pues sí son nos las viene más- alcanzando. hasta un Esa sí licuado de alcanza para fresa. todos. Esta sí alcanza para todos. Las que ya no van alcanzando tanto para todos y producimos muchísimo, somos a nivel mundial las primeras en producción, es la zarzamora. No. Esas ¿Y somos. por qué no podemos comérnoslas Porque son un barato poco los de más aquí? caras. Y Pero, las ¿y cómo si exportan no porque van? Y las sale exportan, mayor beneficio, genera mayor dinero exportarlas que venderlas, sobre todo porque allá sí las pagan. El tema es que O sea, nuestro ya que mayor con su pan que productor, se lo Con su trague. salsa. Estados Zarzamora. Unidos es nuestro mayor socio comercial agroalimentario. No hay de ¿Qué otra? La Frambuesa. La frambuesa, que esa, por ejemplo, Ese aquí en mis no es tan notas, común. No. De chiquilla sí había, por ejemplo, mermelada de zarzamora como sea, pero frambuesa era más raro. Es más raro y sigue siendo más raro en las cajitas estas que nos venden o vemos en los mercados, supermercados, sigue siendo rara. Oye, pero ¿por qué las de aquí son medio aciditas y las de allá en Gringolandia salen bien dulces? Es una cuestión de variedades y cómo se produce. El sabor de una fruta o de cualquier producto que consumamos va a depender mucho de cómo la estés produciendo. Si es tecnificada, o sea, si es de invernadero, que es otra cosa distinta a ser tecnificado, a riego tecnificado, cuánto tiempo hay exposición al sol, cuánto no, cuántas manos la producen, e incluso lo que decías hace ratito, Fer, cuánto tiempo pasan congeladas. Cambia ahí su sabor. Cambia el sabor. En todos los productos sabor. el sabor cambia. Más cambia. tiempo congelada le baja el sabor. Le baja el sabor. Ya ve, manina. Y justo lo que nos recomienda el Servicio Nacional de congelarlas. Inocuidad es no congelarlas, pero además de que si tú ya metiste al congelador algún producto, cual sea que este sea, a la hora de sacarlo, Ya no lo puedes volver a Exacto, ya meter no lo al vuelvas refri. a meter Ya porque no. vas a generar microorganismos que te van a hacer daño. No es Que cierto. puede ser que no te sepa mal, pero tú al consumirlo ya está perdiendo propiedades, estás metiéndole... Son anticuerpos. Que... Aquí en México Yo me como aguantamos unas cosas de todo. hace una semana. Ajá, es lo que iba a meses. decir. No, pero cosas normales. Así una torta que me hace Pedrito, la traigo cargando 3 Un días. cacho de pizza. Luego digo, qué buen aguacate. No, y era Se ve jamón. Pero así es. Y Oye, y tienen muchas propiedades, más que el Peña Nieto. Ay, la más neta. que Javier Duarte. Con todo y ¿A las poco no? cirugías. sí, antioxidantes, tienen propiedades... Ay, yo que me ando arrugando, ya Con necesito todas las comer de cirugías. eso. Y doble, Fibra. Marina. Ay, maldita Ya va a sacar la chancla. Ya va a sacar la voy a chancla. sacar la chancla. Siga, tocaya. son muy bajas en colesterol. Ah, mira, te digo que me conviene. Sí, convienen mucho las... algo que ya no dijimos también, el arándano.
El arándano también es. Y la ese cereza. está más de moda, el El arándano. arándano. Por Solo los antioxidantes y eso. Es Que siempre te lo hacen tu recomiendan, agüita o no te sé. lo revuelven con granolita, con las yogur. nueces. Ajá. Con las Oye, nueces. pero lo otro, las Las cerezas. Oye, pero las cerezas creo que sí las traen de lejísimos, ¿no? Las cerezas en México se producen solamente en 2 estados, siendo Puebla el principal productor. Ah, Con no producción manches. contable, hay que decir esto, los datos que traigo son del CIAP, pero ¿sabes qué hay ha de ser? pequeñas Que producciones. ahí sí hay frío. Sí, Hay en zona hay fría. una zona de Puebla, Puebla, que ¿y es dónde fría. más? Qué chulo. Y me parece, si no me equivoco, es Chihuahua, Pues sí, donde también hay frío. El clima es similar en algunas partes de Puebla, por supuesto, y Chihuahua. Y lo que hace mismo, frío y hay calor. unas que te salen, ¡ay, dulces! Chidas, dulces. chidas. Y otras que, mira, parece que duras, chupaste duras. limón. Y tenemos una producción muy considerablemente menos que las otras frutillas. Esta de Bueno, cereza solo claro. son 155 toneladas Y son recaras. y son muy caras. mismo. A lo mejor si nos vamos con la primera, que es zarzamora, con más de 211,000 toneladas. ¿Te digo algo? ¿Qué? Mi mamá, quién sabe cómo, le creció en el jardín una enredadera de zarzamora. Ah, ¿en serio? Sí, y hasta nos hacía luego embutidos y todo de estas cosas. ¿Quién sabe cómo llegó al mendijo jardín? Igual que una matota de la cannabis, ¿quién sabe cómo ¿Quién sabe llegó? cómo el Pero consumo, pues se le sí. da ahí en ese suelo tan bonito, ¿verdad? No, fuera de relajo, la zarzamora. La zarzamora. No es tan difícil. No es tan difícil, lo que suele ser difícil y lo que también aumenta el precio otra vez es los traslados, son delicados. Ah, pues por El eso hay producto que, es muy hay que delicado. ponerlas en nuestro roof garden. El roof en garden. ahora sí que en la siembra de traspatio, en la azotehuela. Exactamente. Oye, y otra cosa que no sabes qué engorro, ¿Qué? cómo las desinfectas. Se destrozan. Todas Así se es. Ya ves que hay Incluso cosas la que- fresa Ay, se lastima mucho en la Y es lo que te desinfectada. piden que no, que incluso cuando las echas a desinfectar no les quites ni el rabito y no te estoy albureando. Ah, caray. ahijada. Ah, caray. No, con todo y rabito se echan ahí al... Pero entonces sí se dan en huertos de casa. O sea, Sí, las sí cultivan se con- puede. Bueno, la fresa yo no he sabido. Sí se pueden cultivar Bueno, en en casa. macetas, sí, cierto. En macetas se cultivan con mucho cuidado, tienen ciertas así. Casi todos los productos del campo podríamos tener una pequeña producción, un huertito en nuestra casa, sobre todo de estas frutillas, podríamos. Solo que requiere climas específicos, Ay, no hay problema. agua específica. Y ahí sí, ya bailó. Digo que no hay agua. de- No, pues exacto. No tenemos ni agua. No tiene valió. agua, pues voy a comprar botellas de al litro, ¿no? Para Sí, regarlas. espérame está tantito. complicado. Justo eso, todos esos cuidados son los que incrementan el precio de específicamente de los frutos rojos, es lo que los hace más caros, que se requiere muchísimo cuidado, tan solo les decía, pues el pago a los 900 jornales por 1 hectárea. Y usualmente quienes son dueños de los hectariales o de la producción de frutillas, pues tienen entre 5, 6, 7 hectáreas. Fíjate. Y el riego que se necesita, el agua que se necesita, porque sí son un cultivo que requiere mucha agua y mucho cuidado. Es esta parte, casi siempre todos los cultivos de otoño-invierno requieren otras condiciones climáticas mucho más fuertes de inversión de la mano del hombre que cuando es primavera-verano. O sea, Órale. esto no lo vamos prácticamente a ver en estos pequeños tianguis donde va el productor directo, que tiene poquitas zanahorias, Así es. poquitas acelgas. Eso no lo No, ves. eso es muy difícil. Es mucho el más. Capulín, sí. El capulín, sí. Porque era hasta es, como agreste. así es, y es un Y en los producto. mercadillos o en los Eso sí, bazares, pero tianguis, no, lo pues a puedes ver, comprar. traes cerezas, es difícil. Es difícil, justo por toda esta producción y porque casi los productores son más arraigados a su cultura. Ya lo veníamos platicando en participaciones anteriores. El maíz, por ejemplo, en México se produce ya casi por tradición, mayormente es como, ¿qué producimos? Pues maíz, te genere o no te genere dinero, para ti es decir, por lo menos tengo tortillas. Eso. Y las frutillas es quién me las va a pagar. Hay una inversión muy Sí. grande en mi pueblo Sí, de... sí, me- Oye, José, pues por lo menos tengo frutillas. frutillas oye, en casa, Ay, o sea, no. sin agraviar, zánganos, Sí, cada sí, no, quien no. lo que quiera. Oiga, toca ya sus redes. Las redes son Mafer-Odi en todas las redes, ahí me pueden seguir.
Oiga, y yo, Pedrito, te habías a aventar recetas Échale. de lo Ay, que sí. nos hable, porque Pedrito hace unas Con frutillas. Unas conservas. ¿Cómo que maruchan con Maruchan. frutillas? Juan Carlos, ¿estás loco? Nos Bueno, quiere Juan hacer Carlos, enfermar. déjenme decirle que sí es Godín. Quiere una es Godín de- sí, Godín, Maruchan 100% y Godín. Cocho de ahí de la tienda de conveniencia. tienda de- Mi vida. Son ¿Sabes qué? Maruchan de Hay que cerezas. pedirle a la cocinera Francisa que Francisa. contratamos Juan, para que Juan. le haga algo. Algo más rico. Ay, oye, Son unas qué tortillitas pena. a mano. Ay, no, usted ya pide mucho. toca. Es demasiado, Usted pide ya es demasiado. Perdón. A ver, échese una nota, pues ahí usted, les va. Sangana. Si vamos a hablar de mujeres que se cuidan, o sea, que comen bien, que están súper. Acaban de darle un reconocimiento, el premio Princesa de Asturias a Meryl Streep, manina. O sea, El príncipe ¿cómo es de Asturias. Meryl Streep? ¿Cómo es? Guapa, Meryl Es- Streep. Ah. A ver, así, enchueca A ver. la boca, Streep. Y ahora di nopal 3 veces para que se te enderece. Para que se regrese. Bueno, ¿Y de pues por qué se lo que dieron la tú? dieron tú. Fíjense, por ser de las mujeres que más han sido reconocidas por sus trabajos o sus filmes, que han sido Bueno, bastante pues sí, buenos. pero ¿no? esa, pues, a Imagínense, 3 Oscar, premios del BAFTA, le han dado por muchos. Yo recuerdo, ¿qué es Mamma Mía? Aparecen, bueno, hay muchas, pero está El Diablo Viste a la Moda, creo también, también es ella, esa ¿no? es ella. Haciendo un personaje bastante peculiar. Bueno, pero Entonces, desde sus inicios. Estuvo en Kramer contra Kramer, ¿no, Pedrito? Sí, debe Meryl ser Streep. ella. No, Súper, yo creo. súper Sí, chava. pues es toda una trayectoria Historia. abrumadora. Y Imagínate. todavía le dan otro premio. No, pues ya con este, En ¿dónde lo irá cambio, a uno poner? aquí ¿Cuál le van a dar, luchando. manina? No, pues que nos den algo. ¿no? Yo diría. Bueno. No, pero fíjense, es uno de los reconocimientos que pues vale mucho la pena, obviamente porque es a nivel internacional. Se le han dado, por ejemplo, arquitectos como Calatrava, se le han dado también al español Almodóvar. O sea, son tanta picudo, Al no crean que es español cualquier ese. cosita. ¿no? Esta hija A ya Martin no tiene Scorsese. respeto por las canas. No, manina, pues Siga es que son usted, los que- siga así usted. es. Ella subió obviamente a las redes sociales muy feliz su reconocimiento, muy contenta, pero el punto es que se sigue viendo igual, manina. Yo creo que se traga todas las blueberries, que todas las cerezas en la antioxidante lo los trae ella. antioxidantes. Les cuento algo bien fuerte. ¿Qué? Pero bien fuerte. Échele, ¿Sabe que el Tom Cruise? Igualito. papi. Esta señora igualita. Y entonces se entrevistaron. Fernanda Tapia, Siempre, igualita. pues es que yo siempre me he visto vieja y arrugada. No, déjenme contarles que la Ellen DeGeneres en su show entrevistó de las últimas veces a Sandra Bullock. Que a mí me cae re bien la Sandra Bullock. Bueno, Guapa ella. y se veía también. Igualita. Que cuando hizo esa de Speed, ¿no? En cambio, el Keanu Reeves, pues, sí se veía más mayorcito. Y flaco, así, de tanta Antonio dieta. Banderas ya también se ve. No, bueno, pero es que las drogas destruyen. y le pregunta Ellen, pues se ve que se habían puesto de acuerdo, no crean que la sorprendió, como de que cómo lo hacía y ella dice, pues es un tratamiento revolucionario. ¿Cómo lo hacía qué, manina? No me sea mensa, el mantenerse ¿Cómo lo así de hacía? joven. Para mantenerse. Y entonces la otra le da el nombre No es cierto. del tratamiento que era, decía, él nos inyectan células madre. Y le Madre. dice la de Jenner, células madre. ¿De qué? Que se podrían sacar hasta de uno mismo. Pero bueno, y le dice, no, pero explica de dónde salen esas células madres. Madres. Y ahí sí ya se quedó Madres. la Bullock así, con cara de no, Del oye, en marrano. eso no quedamos. Y dice la de Jenner, de bebés coreanos. No, cierto. No sé, digo, no me imagino que se escabechen al niño, pero pues se han de robar el cordón umbilical La placenta. o algo así. No y manches. eso es lo que les inyectan estas ñoras, Ah, no señores, sé. que se ven como eternos Eternos por chavales. siempre, chavales. ¿Y Chavorrucos forever. cuánto costará el tratamiento? Cállate. Ahora, yo sí quiero entender que pues a lo mejor le dan un dinerito. Varito ahí. A la madre y al bebé coreano, ¿verdad? Al que le están quitando su Pei. cordón umbilical. ¡Qué miedo! Y no, qué afortunadas, Marina. Le da envidia a la manina. Imagínense el costo real. Sí, de pero ese sí tipo me de da temor tratamiento. de dónde viene. De O sea, dónde- sí. porque Temor a mira, Dios. por ejemplo, mi mamá fue madrina de cordón de mi hija, ¿no? Ajá. Porque tuvo que dar un tarjetazo y creo Billete que todavía ahí. lo sigue pagando la abuela. Pero cuando
cuando guardan esta sangre del cordón umbilical que te puede ayudar en caso de que el niño o la niña en un futuro Tenga algún problema de tenga, salud. pues no se leucemia, le sirve a los papás, aunque usted ¿en no lo serio? crea. Hojas Petra. Bueno, sacan 3 tantos y el otro tanto es donado para un centro donde guardan este tipo de sangre de células madre público para compartirlo con quien no tiene este dinero para guardarlo. Así debe y ser. Claro. Si no, no venderlo en tratamientos estéticos. Y el otro lo dan para estudios. ¿Quién te quita que es para vendérselo a estos pedorros? Pues sí. Oye, no, pues mejor agarro La la Sandra placenta y me lo Bullock. pongo de mascarilla. Ay, Se no, la qué traga, horror. manina. Déjenlo así. Ahorita regresamos a Cáigase de la Cama, mi querida Fer. Muchas gracias. Puñito, Puño. gracias. El martes en vivo. En vivo, Ay, en Dios vivo, santo, no se qué lo pierdan. nervios. Eso yo lo quiero ver. Ahorita regresamos. Estamos de vuelta en Cáigase de la Cama. Amigos y amigas de Cáigase de la Cama. Fíjense que hace 32 años, van a decir, estas sí traen notas viejas, ¿verdad? Re viejas. No, pero es que hay que retomar esto. Hace 32 años, un 3 de mayo, se incendió una fábrica de plaguicidas allá en Córdoba, Veracruz. Era una fábrica que nada más hacía realmente 3 plaguicidas, pero vendía 20 productos. De Tocho. Ya De hasta Tokio. en calendario, hagan de cuenta. Y fue un desastre, ¿eh? Un desastre tanto humano como ecológico. Derechos Humanos emitió un montón de recomendaciones. Ay, papá, pero las recomendaciones son como las llamadas a misa. La neta. Y ahora se está retomando el tema. Y mi querido Daniel Meiners nos Hola, lo Fer. trae a la mesa Sí. con una gran entrevistada. Rosalinda Huerta Rivadeneira, quien es presidenta de la Asociación de Asistencia a los Afectados por Anaversa, Sí, Fer, que es buenos la días. fábrica Buenos esta. días, exacto. Bienvenida, bienvenidos. Bienvenida. No, bienvenida, Rosa. Sí, claro. Compañera, y bienvenido usted. No, muchísimas gracias. Mira, Fer, la verdad es que se consideró sumamente importante poder traer este tema a la mesa a Bueno, qué 32 coraje. años, porque el fondo del asunto, Fer, es que es un accidente no reconocido como afectados, por lo tanto, los damnificados no han podido ser ni siquiera, ¿cómo se dice? Indemnizados. Indemnizado. Y por eso la idea de poder traer a Rosalinda a la entrevista. Rosalinda, bienvenida. Hola, muchas gracias por esta entrevista. Agradezco, Fernanda, Daniel. Oye, hace 32 años hubo una explosión. ¿De qué forma afectó tanto a los trabajadores como a los habitantes de la zona? ¿Qué pasó? Bueno, te comento, hace 32 años, alrededor de la 1:20 de la tarde, una fábrica que tenía 30 años funcionando sin permisos ¡Oh, qué la! en el barrio de las Estaciones de Córdoba, es un barrio popular, con gente muy esforzada, de escasos recursos, la mayoría. Siempre habían solicitado la reubicación de esta fábrica. Oye, Y- ¿una fábrica de estas emite, no sé, humos tóxicos? Sí, olores y humos, tiene emanaciones de vapor, etcétera. Espérame, y desechos tóxicos, ya me imagino. Por ende. O eso Por no supuesto. tanto. Sí, pero en realidad lo más grave es lo que inhalas, ¿no? El aire. Venga. Sí, entonces, bueno, todavía tenemos incluso el oficio de la maestra Priego, que era directora de la escuela Sherwell, que colinda con una barda, en lo que fue esa empresa, Híjole. esa fábrica y bodega de plaguicidas. Solicitó la reubicación de la fábrica porque a las maestras tenían mareo, vómitos y además se les dormía la lengua. No, bueno. Igual las alumnas. Y bueno, no fue escuchada su solicitud de reubicación de la fábrica y al mes incendió y explotó. Uy. Quiero comentarles que es muy importante el que se haya reconocido que había explotado porque después, cuando nosotros se emitió la recomendación atendiendo a nuestra queja, ahí se responsabilizó al secretario de Salud y al de Medio Ambiente, a Jesús Comate y a Patricio Chirinos.
y se iniciaron las mesas de trabajo en la Comisión de Derechos Humanos. Ahí estuvimos debatiendo, apoyados por grandes personalidades conocedoras del tema, y curiosamente, no curiosamente, pero digo, el Estado completamente cargado con la empresa nunca dio la cara porque su representante era el Estado. ¿Cómo Entonces, sentados crees? en la mesa, siempre argumentaron, uno, que solamente había habido organofosforados. Los grupos de sustancias que ya había se dividen en organofosforados y organoclorados. Los dos son delicados, pero los organoclorados son extremadamente delicados. Entre los organoclorados se encontraba el paraquat y el ácido 2,4,4-D. Dios mío. Y estos dos ingredientes se usaron en Vietnam como componentes del agente naranja. Fíjate, hasta a mí me sonaron, Qué que no sé miedo. ni de químicos, Suenan muy es que feos. eran los que usaban en la guerra. ¡Qué Estaban horror! en la guerra. Y ¡Qué eso se horror! estaba formulando y empacando y embodegando en medio de la ciudad. Entonces, bueno, no hicieron caso de la solicitud de reubicación y esto se incendia en la parte en el departamento de empaques, dijeron ellos, eso fue la versión oficial. Se incendia una botella y de ahí se va el incendio hasta lo que sucedió. Fue tan descarada el contubernio de la empresa con la autoridad que los datos que se tienen, que es la versión oficial, 38,000 litros de sustancias altamente tóxicas, fue lo que la empresa que delinquió quiso reconocer. Es como si tú a un ladrón que hay un cofre y le dices, oye, ¿cuántas monedas de oro te agarraste? Te va a decir, pues yo me agarré una. Entonces vas a poner tu como autoridad Pero solo los reporte reconocidos oficial. Pero van a eso lo notar. reconocido, sabrá Dios lo que no quiso Lo que se reconocer. quedó Sabrá guardado. Dios lo que había. Entonces, uno de los debates que les ganamos fue, no querían reconocer que había habido organoclorados, pero sacamos el acta del Ministerio Público donde la empresa reconoció que tenía esas sustancias que son organocloradas. La otra, no hubo explosiones. ¿Por qué no querían que se reconociera que hubo explosiones? Pues porque los organoclorados, Con el al calor. sobrecalentarse y evidentemente al explotar, generan inevitablemente las dioxinas. Y las dioxinas son las sustancias más persistentes que puede haber en el ambiente y más contaminantes. O sea, es Un difícil Chernobyl. quitarlas. Ujú. Sí, Sí. Oye, ¿y qué van a hacer ahora 32 años después, compañera? ¿Qué están tratando Pues de mira, lograr? nosotros, la verdad, hemos luchado contra toda esperanza. Estas luchas que se dan sabiendo desde el principio que hay muy pocas posibilidades de que se reconozcan, son luchas heroicas, sobre todo si las enarbola un grupo de enfermos de aplasia medular, de cáncer, Eso. de lupus Tuvo eritematoso. consecuencias a corto y largo supuesto. plazo que se ven en la salud de estas Claro. personas. Y ¿Qué que es la sigue. aplasia, compañera? ¿La aplasia qué? ¿Medular? La aplasia medular es una enfermedad en donde la médula ósea resulta afectada Híjole. seriamente y hay derrames sanguíneos con mucha facilidad. Como en Entonces, Chernobyl, bueno, ¿no? Sí. mi madre murió de aplasia. Bueno, No, no quiero bueno. hablar de manera personal, pero todos en Córdoba tenemos gente que ha sido afectada por ese terrible, yo no diría que accidente, es un crimen, Sí, es un crimen. un crimen que se construyó porque todo lo hicieron al margen de la ley y violentando todas las garantías individuales de la población. Entonces, este es un crimen que tipifica claramente el comportamiento de gobiernos neoliberales y del capitalismo salvaje, donde lo que menos importa es la vida humana. Entonces, y uno de los derechos que más se violaron fue el derecho a la información, Eso. porque los pacientes no tuvieron derecho a sus expedientes, ni tuvieron derecho a tener las pruebas. Por ejemplo, yo llevé en camionetas a niños, a personas a la morgue de Veracruz,
junto con visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que les tomaran muestras de tejido adiposo y Se estudiara. jamás se estudiaran, jamás entregaron los resultados. Oye, ¿llegaron a instancias internacionales? Llegamos a instancias internacionales. ¿Y qué pero bueno, decretaron? pues bueno, lo que sucede es que toda la información de los estudios fue ocultada, fue secuestrada. Ay, no. Toda raro, la ¿no? información No, fue pues secuestrada. Si te estoy diciendo que muestras de leche materna, que muestras de tejido adiposo, todo lo que se mandó a analizar a Estados Unidos, no entregaron ni un solo resultado. Entonces, pero hubo algo importante. Dentro del seguimiento de la recomendación, lo que nosotros solicitamos fue también que se hicieran muestras de suelo. ¿Ok? Ándale. Ahí sí ni modo Hicieron que muestras de desaparecieran todo el terreno, porque lo Ajá, otro muestras es de que antes suelo. no había INAI, compañeros. A ver, y échate un tiro con esos gobiernos de Tremendo. entonces. Sí, terrible. Sí. Entonces, esta situación, tomaron las muestras de suelo y el entonces procurador de Medio Ambiente, Santiago Oñate, nos hizo llegar el resultado. Más bien se le escapó, se lo dio a un diputado federal que nos hizo favor de compartirlo con los sellos oficiales del laboratorio, todo. Ándale. Rosalinda, Y eso nosotros lo mandamos a interpretar con la máxima autoridad en el tema, que era la doctora Pat Cosner. La doctora Cosner interpretó el resultado y nos dijo también en un documento que eran las dioxinas de mayor peso molecular. Había dioxinas y polidibenzofuranos, y que debió haber sido pues no solamente desalojada toda esa área de la ciudad, sino que se tuvo que haber removido la tierra de todo ese lugar. Ay, qué horror. Oye, se nos Entonces- acaba el tiempo, mi querida Rosalinda. Sí, pero Fer. yo No, quiero a 32 invitar a años te que... puedo decir que se reconoció la tragedia el año pasado y que estamos por conmemorar el 32 aniversario. Eso. Que viene el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria y viene la vicepresidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, entre otras personalidades. Vamos a tener un gran evento porque lo que estamos pidiendo es remediación ambiental del sitio. Es lo que pedimos. y se antoja hasta para que el Estado pida una disculpa, como lo ha pedido en creo. otras No, ocasiones, ¿no? absolutamente. Oye, pero absolutamente. sí tienen que Necesitamos- entrarle a todos los niveles, a Sí. que se vea qué pasó con estas familias, si sigue habiendo Indemnizar, contaminación, Fer. indemnizar, la reparación Reparación porque del las vidas daño. no te la regresan. Reparación del daño. Entonces van a organizar un foro. Yo invito de veras al público a que seamos empáticos y a que nos enteremos de estos asuntos, porque ahora que está tan de moda, fíjense, Eso. podemos hacer activismo desde el sillón presionando con las redes. Hemos pensado y discutido mucho sobre el uso de los plaguicidas en la agricultura, y imagínate estos este casos nivel. nos ponen a discusión la producción de plaguicidas. Entonces, ¿cuándo es el foro y si podemos seguirlo vía digital o quiénes pueden asistir? Por supuesto, todos están invitados. Va a ser el próximo 3 de mayo. Empezamos ya, y este es un gran logro, con el Día de Luto Municipal, bandera a media asta, acto cívico, colocación de una ofrenda, guardia de honor, y posteriormente se dará inicio con el foro. Estamos invitando a las universidades que precisamente tienen carreras de agronomía, biología, etcétera, ciencias químicas, a que estén presentes, y a la población en general. Muy bien. Este caso es emblemático por el número de sustancias y por la impunidad neoliberal. Oigan, ¿tienen una página donde el público nos podamos enterar con mucha precisión, con puntualidad, todo esto que pasó y compartirlo para que todos se enteren? ¿Cuál serían las redes o la página? Afectados Anaversa en Facebook. Afectados Anaversa con V, con B chiquita para que Anaversa, así es, Agricultura Nacional de Veracruz. Oiga, O también Ana está Lilia. Accidente. Ajá. Ana Lilia Herrera es una persona de veras fuerte, autocrítica, si bien es priista, y claro, los involucrados hace 32 años eran de su partido. Creo que ahí esto va más allá de partidos. Así es. Solicítenle. Yo sé que es alguien consciente,
solicítenle que se haga justicia. Bien. Yo sé que puede echar la mano, sobre todo que va a estar allí presente. Qué fuerte. Reconocer y para Encinas, remediar. ¿no? Eso. Encinas también, ¿no? A mí la verdad es que me parece que es un caso que el Estado podría tomarlo tiene que atraerlo. desde la Subsecretaría de Gobernación Y también. tantos como esos, pues ahí está Grupo México haciendo de las Así ha de suyas. tener Encinas expedientes en su escritorio. Sí, pues sí. ¿Sabes qué me daba mucho coraje, Rosalinda y Daniel? Estaba yo aplastada en el cine, un cine que es de los del Grupo México, ¿no? Y pues sí, Tren de la Salud, aplausos, ¿no? Pues eso es chido, pero contra todo el daño que se crea con la minería. Así es. Y luego decían que ya habían limpiado perfectamente la fuga esta que hubo Sí. de las mineras al norte. Ajá. Pero ¿cuál? No, Si ni no, siquiera habían empezado. ¿Cómo Sí. ponen esos comerciales? No se vale. Así no es. se vale, un poquito de autocrítica. Rosalinda, un maquillaje abrazo verde. solidario a ti, a toda la población, a los dolientes, a quienes han Córdoba. perdido. Ujú. A todo Córdoba. Les mandamos un Muchas abrazo. gracias. Un abrazo. Hijo, man. Hasta luego, Para Rosalinda. ustedes. Qué coraje, Danielito. Qué coraje. Tremendo, ¿no, Fer? La verdad es que la impunidad, es importantísimo que el Estado hoy retome estos Sí, casos porque que si son no- emblemáticos y que se ponen en el centro de la discusión sobre Nada el de uso que de los digan, plaguicidas. oiga, ya prescribió, lo No, mato. no. Oye, el mazapán está ahorita conectado, pues que nos quite un poco esta angustia. Sí, por favor, Ya que, mero nos relaje, anda. que nos relaje el ambiente. A ver, tú cuéntanos una nota, algo Algo bonito, bonito y ahijada, chido. porque siempre me sales Algo con rápido. cada cosa. No, Marina, hablando de las redes sociales y la importancia que ahorita estamos justamente platicando con Daniel contigo de que hay que compartir todos los contenidos, porque si es cierto que se comparten puras cochinadas, la neta. Ahora, No solo en redes sociales. pero oigan, pero no solo le den retweet a lo loco. El retweet. Si averigüen Infórmense. si esto que están ustedes compartiendo, pues es cierto, ¿no? La fuente. Búsquenle. El otro día me mandaron una nota así, tremenda. No, Era pues ya puro era de choro. hacía 4 años. Ahí le encargo, para le empezar. Oye, el día que dijeron tanquetas en Ecatepec, y yo dije, wow, ¿y por qué traen turbante, verdad? Los viandantes. ¿Será? Pues era una cosa que no era de Ahí le Ecatepec, con encargo. dos aguas. Hay que hacer la- Aguas atarantados. Pero es bien difícil identificar en redes sociales la fuente, ¿no? O sea, de verdad. No, y luego hay que te dicen, algunos te dicen datos pseudocientíficos, te Exacto. dicen la Universidad de Yogurt, y dices tú, Órale. lo dijo una universidad, y de entonces Juta, ahí vas, la de Juta. googleas y no existe tal No, pues, ¿cuál? universidad. Ahí Y, está y lo difícil es que hoy en día todo se puede creer también, ¿no? O sea, hemos llegado a un grado de A mí ficción. me dice ahorita que salió el dedo de Dios de las nubes Y se la cree. creo. Y Sí, suben la hasta la ficción nos foto. alcanzó. Pero a ver, ¿tú qué me vas a decir? Pues ahí está, le va a encantar. Por cierto, y hablando de las redes sociales, acaba de ser colocado como el sexto mejor streamer hispano Andrés Manuel López Obrador. Ay, pues La yo no sé, si cabecita tengo de aquí algodón. derechangos, me disculpan. Ahí va. Me perdonan, pero me ¿Un aplauso? disculpan. Un Pero aplauso, sea uno. perdóneme. Oiga, sexto Y lugar. que recupere su salud al Ay, 100% sí, ahí va, muy pronto. ahí va. Ahí la Pero lleva, oigan, ahí la lleva. eso nos recuerda que no, que todavía por ahí andan y hay una nueva cepa de COVID. Ya ni les- ahorita se las cuento. Qué Oigan, horror. pero además fíjate, sexto lugar. No cualquier y sin cosa. recibir un quinto por lo que produce en redes sociales. Imagínense, Esa transmisión ¿no? de la mañanera. Y la Lili te dice, ya, ¿para qué la que la Ahí quiten? está. Ay, mamacita, ya quisieras tener tú ese número de Es lo que seguidores. estoy diciendo, el número A ver, de Maza, visualizaciones. el Maza acá, ¿cómo estás? Allá. Hola, mi querida Fer, ¿cómo estás, Anita? Buenos días. Qué gusto, mi güero de oro, mi querido Daniel Méndez, qué gusto saludarte, papá. Oigan, Hermano. pues el día de hoy les voy a hablar de los espectáculos, algo Venga. que está rompiendo Échale. las redes sociales, algo que está rompiendo los trending topics, es pues el tema de los estandoperos de México, ¿no? El tema de Richo Farrell con Mau Nieto y que Daniel Sosa, ¿te la sabes, mi Fer? Pues date mejor de una vez, arráncate tú, papá. Venga de ahí. Fíjate, mira, lo que está pasando, o bueno, lo que sucedió el pasado fin de semana, es que Mau Nieto, este famoso estandopero y este, pues, personaje, ¿no? Ahí me ven. Bueno, si no me ven es porque voy pasando No te por apures, debajo. ya sé que andas ahí en lo Ahí me van a ver. oscurito. Sí, en lo exactamente. oscurito. Bueno, Mau Nieto se casó el pasado fin de semana con su novia Carla. Y bueno, él invitó pues prácticamente a todo el gremio de estandoperos, ¿no? Sofía Niño de Rivera,
por supuesto al buen Richo Farrell, a Daniel Sosa, a Alex Fernández. Bueno, el punto no estuvo ahí, ¿no? Toda la boda estuvo perfecto, todo estuvo padre, hasta el punto de la tornaboda es cuando a Richo Farrell ya no lo dejan pasar. Y Ay. Richo Farrell fue como de... "Oh". Carnal, pero es que también hizo unos desmanes en la boda. Se estaba echando un churro. Se acercó otro de ellos y les escupe el pedacito, la bacha de churro y le cae en la boca al otro. Qué cosa, ¿no? Ya estaba Ya, así como Qué tío desagradable. impertinente Ya, y siéntenlo, pues lo ya, sacaron. ya, Claro mala que se copa. enchiló. ¿verdad? Sí, ya Aunque andaba hay un poco varias impertinente, versiones. ya. No, de mala copa. Sígale, Master. Sí, pues bueno, ya andaba ahí un poquito ahí ya de maracopa el buen Richie. Entonces ya en la tornaboda pues le dicen, ¿sabes qué? No, ya no entras. Y Richie fue como de, oye, pero ¿por qué no? Y no sé qué, y ya, pues ya. A ver, Richie O'Farrell dice que él ya se está tratando, que ya fue a terapia, que ya Bueno. fue a... Ya no le va a había, gustar la bacha a nadie. ya había ido a terapia. Y también eso Que le ya dio está coraje. Que había ido a Exacto. rehabilitación y se acercó otro y le dijo, pues no, que ya no chupabas. Y le había exacto. dicho, Cuando él paga. pues la tuya, porque... De pues gratis. eso Oye, pero también dicen que aparte de estar enfermo en cuanto a la alcoholemia, o sea que eso Ajá. es una Era enfermedad, chupador. pero que también tiene otros problemas de estrés, de neurosis, Ansiedad. pero en grados Sí, sí, altos. sí, sí, sí. Que no sé Le qué me vamos dijo a aquí Juan Carlos. recomendar Tiene una ansiedad, hierbita para que ansiedad. se tranquilice, También, que pues, cambie mejor le todos metes sus una vicios, para- claro. Y si esa no, ya no le hace nada, mi Dani, esa ya no le Ya hace no. nada, esa hierbita. No, ya no. Oye. Ya él tiene que meterle el peyote directamente. pero Bueno, su familia no dice estaría que mal. lo volvió a internar. Otra vez. Dice, a ver, la familia dice que sí, que lo volvió a internar. Él, obviamente, pues ya en esta situación de la no aceptación o de la negación, pues fue que empezó a hacer este tipo de situaciones, Sí. ¿no? Que hizo. Y bueno, lo que reventó todo fue el live que hizo, ¿no? El video en vivo que hizo allá a través de Instagram, en el cual empezó a hablar mal de todos. Pero hasta aquí no acaba la cosa, porque ahora ya salieron las reacciones de Mau Nieto, por supuesto, de este Chico Torres, el cantante, el músico. Obviamente ya también salió a hablar el buen Daniel Sosa. El mismo Franco Escamilla ya también dijo, a ver, yo hablé con Richie, él me dice que está bien, ojo, está bien en el sentido de que está con su familia, está con sus amigos más cercanos, él está bien. Pero el escándalo es ese, o sea, que se puso a hablar y a quemar, de cierta forma, Porque, a perdón, sus pero amigos. los borrachos y compañeros. los niños dicen Siempre la verdad y dicen la dijo verdad. unas cosas Sí. delicadísimas. Porque una cosa es que te diga, ay, fulana es una hoja suelta. Balconeando. Ok, no. o es una zorrota, bueno, machista el tipo. Pero ya cuando diga fulano Con perengano. le Nombres y echó todo. una droga en la bebida a una fan. Eso dijo, o sea, Sí, realmente. sí, una de estas No, drogas que y te sabiendo dejan como hipnotizado. Y que la Y fan... sabiendo el backup que traía Mau Nieto, o sea, sabiendo pues De los la noticia, antecedentes. ¿no? Exactamente, el antecedente que traía Mau Nieto de que la habían demandado, una chica la había demandado Sí. por intento de violación. Sí, o sea, lo que dijo estuvo muy Muy heavy. severo. Muy heavy, Sí. pero mira, por otro lado, si nadie es testigo y aclara esas cosas, Pero eso ya es sabiéndolo, desquite, ¿no? es Es como- cómplice. Ese Perdón. sí es desquite. Sí, porque una cosa ya que es te digo, desquite, que ya. Juan Cuerdas no me paga la tanda Pues sí. o que fulano se mete hasta el dedo, pero, Sí, no, de ya, que pero ya dar el violaste dato. a una chava está muy fuerte. Está No, y muy ahora, por fuerte. ejemplo, el tema de Sofía Niño de Rivera, ¿no? Que él textual, como tú lo mencionas, dijo, a ver, Sofía Niño de Rivera, tal cual, se metió con tal y con Bueno, tal, y pues, por va. eso está en donde está, porque... No pasa de que Claro. Sofía diga, pues son mis partes y yo hago con ellas un papalote. Lo otro Pero sí bueno, es un donde crimen. quieran, claro. Lo otro es un crimen y puede ir al tambo este otro güey. Así es. Mi querido Maza, mañana le seguimos para que nos cuentes más del chisme y lo que le sigue. El martes. Un beso grande, mi Fer. Sí, cierto. El martes y en vivo. ¡Ay, Oye, qué yo tengo la duda, bonita! Mazapán siempre va con chofer, ¿verdad? Sí. Siempre es el Sí, mismo maneja carro. tan mal que él mismo sí, lo ya. reconoce. Mira, sí. Sí, Ojalá no cuando diga tú manejo dices- como mujer porque le doy un puñetazo. Mi querido Mazapán, cuídese mucho. Y sus Gracias, redes, les por mando un favor. besote. Sus redes rápido.
Estoy como el Mi Rey Cursi en Facebook y en Instagram como @elmazapanmx. Les mando un abrazo, saludos. Beso. Adiós, ¿Usted, amor. Master? Daniel Meiners en Facebook y www.mecatec.tv. Hazte tu OnlyFans, yo te regenteo. ¿Sí? El mío va Yo bien. ¿Sí deja? lo sigo, Para yo hacerle lo sigo. El mío competencia trae a tu oferta cabecita. y nuevas Ya, nueva. fotos. oh. Nuevo álbum. Dios, ¿cómo que el mío no guácala? Maldito Juan Carlos. Sí lo dijo. ¿Que no le Ya. tienes fe a los filtros? Una ¿O qué? chancla- Hombre de un pocas chanclazo ganas. virtual. Chanclazo. Échale esa clase virtual. Usted, señor. Ah, Qué sí, feo que estamos ocupes como- filtros, Fernanda. Ana María No, Domínguez. feo que no los usara. Seguimos pobre al gente. aire, Mazapán, seguimos al aire. Mazapán, Sigue no de lo Mazapán. hago por pudor, lo hago por buen gusto, no manches. Por necesidad. Exacto, maldito. Ay, sí, tú muy guapo. Ya déjenla Va a tus así. redes. Ana María Domínguez y La Pura Bandota en Facebook. Síganos y escúchenos porque recuerden que estamos estrenando programación. Exacto, exacto. Bueno, ahí nos vemos. Vámonos. Adiós. Cáigase de la cama con Fernanda Tapia, una producción de Grupo Acústica.